Va, dale. Vámonos. ¿Qué tal, Imanol? Qué gusto Bien, poder bien. saludarte de nueva cuenta. Igualmente, Miguel, un gustazo. Oye, pues para que nos platiques un poco de tu nuevo libro, ¿no? Nómadas. Nómadas, sí. Bueno, me salgo un poco de los géneros que había estado trabajando para irme a la ciencia ficción, aunque ya había trabajado antes, hace muchos años, algunos cuentos. Y en este caso, bueno, se trata de una distopía, de una ficción especulativa, que sucede en un futuro bastante cercano, estamos hablando de 40 años en el futuro, que tiene una peculiaridad, y es que está narrada desde como si fuera una crónica histórica, es decir, la voz narradora es como una especie de cronista que trata de reconstruir qué sucedió y está en el futuro del futuro, hablando desde la perspectiva del lector. Es decir, la acción se desarrolla a 40, 50 años, pero quien está narrando está a 80 años del tiempo presente, y lo que trata es de reconstruir qué sucedió, por qué razón, que es lo que un poco lo que plantea la novela. El mundo dejó de ser como era y cómo se transformó en lo que planteo en este universo distópico, en esta especulación. El fin del mundo, ¿cómo lo conocíamos? No el fin del mundo, no planteo un fin del mundo apocalíptico, eh, de, de desastre, sino un fin del mundo mucho más paulatino, sutil, que tiene que ver más con una transformación del orden social, que ubica a los personajes de este universo en una situación verdaderamente límite, ¿no? Entonces, bueno, la novela está atravesada por varios aspectos. Es coral, es una novela polifónica, entonces son muchos personajes, y a través de cada uno de estos personajes vamos conociendo los diferentes aspectos de este universo, ¿no? Que se van entrelazando, porque al final el destino de todos estos personajes están unidos y se van encontrando y desencontrando. Entonces, por un lado está el aspecto político, que tiene que ver con el surgimiento de las ultraderechas, de los neofascismos, de los líderes autoritarios, y también el surgimiento de estos líderes influencer, estos líderes políticos que se construyen en la virtualidad, en las redes sociales, que no tienen absolutamente ninguna preparación, ningún perfil estadista, pero que son muy populares, que tienen muchos likes, que tienen muchos seguidores en las redes sociales, y eso los califica para ser gobernadores o, me da igual, presidentes de X lugar, ¿no? Entonces, bueno, está este aspecto, el aspecto político, el aspecto de las grandes transnacionales que cada vez adquieren más poder, que someten a las democracias y a los estados, en este caso representado en una farmacéutica, y luego y está todo el aspecto que tiene que ver más con lo individual, con lo íntimo, con lo privado, que es cómo viven estos personajes en este universo cercano, a pesar de que es un futuro, pero es un futuro muy cercano. Y ahí entra todo el aspecto de la virtualidad, las nuevas tecnologías, las drogas, pero me refiero a las drogas legales, las drogas producidas por las farmacéuticas, que se venden legalmente, que se venden con receta de los médicos, y cómo, bueno, toda esta virtualidad y esta, digamos, entramado médico va construyendo como una especie de cárcel que tiene a los personajes totalmente enajenados, en un mundo donde se prohíbe sentir más que felicidad. Lo único que puedes sentir es felicidad. Si no sientes felicidad, eres inmediatamente sospechoso y te conviertes en un paria, en un ser marginal. Y bueno, vemos cómo algunos de estos personajes tratan de escapar de estas cárceles virtuales, médicas, políticas, y eso se convierten en perseguidos, pero sobre todo es como una especie de conciencia que van tomando de cómo es qué pasó, por qué razón llegamos a esto, y cómo podemos escapar de esto para crear a esta distopía, crear una especie de utopía, ¿no? Alterna. ¿Y en qué parte de tu vida llega esta creación de esta novela? ¿O es un poco antes de pandemia o ya en ese proceso de pandemia?
No, es antes, es anterior. Es Es antes, curioso ¿verdad? porque Es curioso, sí, porque parece ser que la novela está a la par de lo que estamos sí. viviendo hoy día. Bueno, lo que pasa es que la novela salió con un cierto retraso precisamente por la pandemia. Salió apenas a finales del año pasado, noviembre del 2021, pero yo la novela la terminé para principios de 2020. Es decir, cuando llega la pandemia, la novela ya estaba muy desarrollada, estaba prácticamente ya diseñada y muy escrita, ¿no? Entonces, no, digamos, la construcción de ese universo no está atravesada por la pandemia. Lo que pasó es que a medida que iba terminando la novela y surge la pandemia, de pronto muchas de las cosas que yo estaba planteando ahí, como que se volvieron presente, ¿no? O sea, lo que yo lo planteaba como una especie de futuro cercano, estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Muchos de los absurdos que hemos vivido durante estos 2 años en pandemia, que están planteados en ese universo, sí, asomaron de pronto, se hicieron presentes a una velocidad que nadie esperaba, ¿no? Pero no, la novela está concebida desde antes y tiene que ver más con otras señales y otras alarmas que estamos viviendo desde hace muchos años ya, que no, yo creo que la pandemia es como el gran síntoma de esta enfermedad social que vivimos y ha sido como un gran síntoma, pero no es el único síntoma. Desde antes ya había señales para mí preocupantes que me llevaron un poco a empezar a pensar en esta posibilidad, en este universo distópico que aparece en la novela, ¿no? Y que tiene que ver con el ecocidio, ¿no? Con el exterminio del planeta, con la voracidad de las grandes transnacionales y sobre todo cómo las grandes transnacionales están sometiendo a las democracias, con la insatisfacción de la gente con la democracia y la búsqueda de alternativas autoritarias, neofascistas, ultraconservadoras, pero también con las luchas que me parecen muy valiosas y que aparecen en la novela, con las luchas de las mujeres, con las luchas de los pueblos originarios, con las luchas es decir, con las luchas de todas estas minorías políticas, las luchas racializadas, de las personas racializadas, perdón, de estas minorías políticas que están gritando desde hace ya algunos años la urgencia de detenernos y replantearnos cómo hemos construido esta sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que ya había señales desde hace algunos años como para que me llevaron a empezar a pensar en... uno de los factores importantes fue el tema, por ejemplo, de lo que están haciendo las mineras en Sonora. Están acabando, arrasando con Sonora, ¿no? De una manera brutal, sin escrúpulos, sin detenerse en la destrucción del medio, porque lo están destruyendo, pero también en la destrucción de las formas de vida que han existido en Sonora. Sí fue un factor, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho el lugar donde sucede, a pesar de que no tiene nombres identificables, son nombres inventados, pero sí está muy relacionado con el río Sonora, donde sucedió el peor ecocidio de la historia de México, ¿no? El derrame de las aguas contaminadas de la mina del Grupo México y las consecuencias que tuvieron a nivel de salud, pero a nivel ecológico, etcétera. Sí fue, por ejemplo, uno de los factores. Y bueno, desde hace años a mí me obsesiona y me preocupa mucho qué onda con el tema de la virtualidad, de las redes sociales y cómo afecta nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de existir, de ser, de amar, de odiar, todo, ¿no? Sí, no, Nómadas nos brinda y nos proporciona personajes, ¿no? Como tipo entrañables, ¿no? Algunos, obviamente, no dejas de lado esa parte noir, ¿no? De las novelas. Está ambientada esa parte, los primeros capítulos ahí, ¿no? Tiene, sobre todo el primero y el tercer capítulo nos tiene enfrascado ahí en esa parte, pero también esa línea de trabajo, esa línea de escritura que tú vas manejando, lo vas proporcionando todos estos detalles, todos estos temas, pero también hay otro tema, creo que no sé si sea consciente o inconsciente,
la parte de los 80, porque tú también lo manifiestas, que los 80 es como que la punta del iceberg, pero al mismo tiempo el descenso de la humanidad. Sí, 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 totalmente. O sea, en los 80 surge este gran proyecto neoliberal que en el caso de Latinoamérica va a ser devastador, ¿no? Es cuando se plantea, bueno, que es la era Reagan, y Margaret Thatcher en Inglaterra, etcétera, cuando empiezan a construir el neoliberalismo y este neocolonialismo que va a ser, en el caso de Latinoamérica, bueno, en el caso de África y de ciertos sectores de Asia, pero bueno, lo que más conozco es Latinoamérica. En el caso de Latinoamérica es devastador. O sea, todas las luchas que se van a dar en los 60, 70, desde los 50, todas las luchas que se dan desde el punto de vista de la búsqueda de identidad, de una sociedad más justa, todas esas luchas van a ser aplastadas por el proyecto neoliberal, por la complicidad de los gobiernos que ya sabemos, ¿no? Y nos ha llevado a un punto, en cosa de, ¿qué te gusta? 30, 40 años, en cosa de 40 años nos han llevado a un punto a un abismo social, político, ecológico, que no terminamos de ser conscientes, porque, que es un poco lo que planteó la novela, por estas formas que han encontrado de enajenación, que son formas enormemente efectivas, ¿no? Y este neocolonialismo que se va a traducir en racismo, en clasismo exacerbado, y sobre todo en la falta de una utopía propia, ¿no? Nuestra, que sí se estaba dando en los 60, 70, pues nos va a convertir en una sociedad totalmente indefensa ante un poder brutal, de enorme codicia, totalmente insensible, y un necrocapitalismo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Sí. Y bueno, para finalizar, porque andas apurado con otras charlas, ¿qué te pareció el premio de recibirlo con este trabajo? Hombre, pues siempre está siempre es muy estimulante recibir un premio. No significa nada, o sea, prefiero que no es ni mejor ni peor la novela por eso, simplemente, bueno, es un premio que uno agradece muchísimo por muchas cosas. Bueno, pues el aspecto económico, que siempre ayuda, porque siempre estamos en la última pregunta, los escritores, ¿no? Siempre estamos así como que haciendo malabares para llevar el frijol a la mesa. Pero aparte de eso, bueno, también sí, la cuestión estimulante de seguir trabajando, porque bueno, tú sabes que este es un oficio muy ingrato, porque bueno, tú te sientas solo a escribir y no sabes realmente qué va a pasar con lo que estás haciendo. No, es duro en ese sentido. Y bueno, pues este tipo de premios y eso es como una especie de palmadita en la espalda. Bueno, pues no lo estás haciendo tan mal, muchacho, adelante. Sí. Y Sí. bueno, entonces ¿sí tomarías un fenal o no lo tomarías? No. No, mejor no. No. Vamos a tratar de estar lo más despiertos posibles, con los ojos bien abiertos, porque creo que nos han cegado de muchas formas, y yo creo que sí tenemos que estar con los ojos. Es duro, es difícil, duele, pero hay que estar con los ojos muy abiertos y el cuerpo y la mente muy despiertas, porque si no, va a pasar un poco lo que planteó la novela. Cuando nos demos cuenta ya va a ser muy tarde. Estamos todavía a tiempo de tener la mente y el cuerpo abiertos para resolver los futuros problemas que, Sí, bueno, y algunos sobre ya los todo, tenemos presentes, pero hay que claro, buscar soluciones. sí, y que sean nuestras soluciones de la comunidad, de la gente, no estas soluciones que están llegando impuestas de manera vertical desde estas estancias de poder que no tienen absolutamente ningún grado de empatía hacia el dolor o el sufrimiento que estamos viviendo pues en el mundo en general, pero pues hablo de México y hablo de Latinoamérica. Entonces, sí, un poco asumir nosotros la responsabilidad de cuál va a ser nuestro futuro a partir de
ideas, ¿no? De otras formas de concebir lo comunal, lo colectivo, la convivencia. Pero no solamente entre nosotros, sino con el espacio, con el medio, con las otras especies, con la naturaleza, en fin. Reconstruir todas las formas de relación que tenemos entre nosotros y con el mundo. Pues te agradezco mucho tu tiempo y tu espacio para poder lograr esta charla. No, al contrario, Miguel, gustazo verte, un abrazo grande y espero pronto regresar por ahí, por el puerto. Ahí andamos. Un Dale, abrazo. cuídate mucho. Un abrazo.